Sí, hermano, es cierto eso, pero figúrese usted, la voz que tenemos Amén. como que no está muy educada y se van por un lado, uno la quiere mandar por un lado y se va por el otro. Es decir, que vamos a cantar como el Señor nos enseñe. Dice que nosotros podemos cantar de alguna manera no tan perfecto y todo, pero los ángeles, dice, cuando llevan la alabanza, ellos la perfeccionan. Así que por ahí Amén. hay un escrito de Ellen White. Amén. Ya. Yo tengo dos canticos, pero uno lo tengo en papiamento, cortito, y otro en español. Amén. Voy a cantar en español, aunque no, yo no me lo sé bien, pero lo voy a cantar en el nombre de Jesús. Dice así, soy peregrino aquí. Soy peregrino aquí, no hallo do morar en áurea playa. No, se me fue. Peregrino aquí. No hallo do morar, en áurea playa está mi hogar. Ay, no, se me fue, perdón. Mientras tanto voy a cantar el otro, a ver si me sale. Empapiamento. Pero ustedes se lo saben en español. Amén. Dice, mi corazón está canta di mi Cristo y mi dolor un gista pasaba. Mi tanaka tinda pashelu el mundo aquí no está mi hogar. Mi corazón lo canta alabanza. Na Jesús, mi Salvador y Rey. Tena edi a mí por mirele. Te di a Dios, llama a mí. Y sin valor, taekos nadie mundo, si nos corda, ni fiananta pavor, cos nandia vor, tatuna nos tristeza, pero Jesús, taduna gozo y paz. Mi corazón lo canta alabanza. Na Jesús, mi Salvador y Rey. Te di a mí por mirele. Te di a Dios y ama a mí. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Amén, amén. Oramos. Padre nuestro, Señor Jesús, que intercedes en el trono de la gracia, en el lugar santísimo. Estamos aquí terminando este santo día y empezando, Señor, esta nueva semana. Te agradecemos, Señor, y pedimos que nos sigas bendiciendo, porque hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí, por tu gracia, podemos estar en victoria. Amén. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, pedimos el poder del Espíritu Santo que nos ayude para entender, para hablar y para vivir de acuerdo a su santa voluntad. Pedimos perdón por nuestros pecados. Bendiga este grupo. Bendiga a sus hijos en la faz de la tierra. En especial, Señor, le pedimos que bendiga a nuestros familiares donde quiera que estén. Usted nos llamó a nosotros. Gracias por ese inmenso amor. También le pedimos que llame a todos sus hijos, en especial nuestra familia. Se lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.
algo bonito que podemos compartir. Dice Mensajes Selectos, tomo 3, las páginas 154. La humanidad puede guardar la ley de Dios por el poder divino. Nosotros somos seres humanos, pero para guardar la santa ley de Dios solamente es con el poder divino. Podemos hacerlo como por moral, pero eso no tiene mucha profundidad. Pero si lo hacemos en nombre del Señor Jesús, la victoria va a ser eterna. Cristo venció como hombre las tentaciones. Cristo venció como hombre las tentaciones. Cada hombre puede vencer como Cristo venció. Él se humilló a sí mismo por nosotros. Fue tentado en todo punto, así como nosotros. Redimió la degradación, fracaso de la caída de Adán. Todo lo que el Señor Jesús hizo aquí en la tierra, lo hizo como hombre, como humano, pero a veces nosotros entendemos mal. Y sigue diciendo más adelante, la obra de Cristo refutaría la afirmación de Satanás de que él dominaba al hombre y el Señor podía hacer esto solamente de la manera en que lo hizo como hombre tentado, como hombre prestando la obediencia a un hombre. El Señor Jesús, cuando vino aquí a la tierra, todo lo hizo como hombre, pero tenemos un problema los seres humanos. De acuerdo a lo que se puede ver, no lo tratamos a Jesús cuando estuvo aquí en la tierra como hombre, sino como Dios. Y Jesús vino durante su tiempo que vivió aquí en la tierra, él vivió como hombre. Ningún momento utilizó su naturaleza divina. Todo lo hizo como hombre. Y por eso dice en Juan que si confiamos en él, podemos hacer cosas más grandes que la que él hizo. ¿Y cómo la hacemos? ¿Como hombres o como divinos? Como hombres, porque somos seres humanos. Como humanos tenemos que hacer todo esto. Tener en cuenta que la victoria y la obediencia de Cristo es la de un verdadero ser humano. En nuestras conclusiones cometemos muchos errores debido a nuestras opiniones equivocadas acerca de la naturaleza humana de nuestro Señor. Cuando nosotros le damos a su naturaleza humana un poder que es imposible que el hombre tenga en sus conflictos, leo de nuevo, le damos a su naturaleza humana un poder que es imposible que el hombre tenga en sus conflictos con Satanás, destruimos el carácter completo de la humanidad. Él da a todos los que le reciben por fe su gracia y su poder, que les atribuye la obediencia de Cristo y su Padre, a Cristo, a su Padre era, y él es la misma obediencia que se requiere del hombre. Pero aquí viene lo importante. El hombre no puede vencer la tentación de Satanás, sino que el poder divino se combina con su capacidad. Tal ocurre también con Cristo Jesús.
Él podía echar mano del poder divino. Él no vino a nuestro mundo para prestar obediencia como un Dios menor a otro mayor, sino como un hombre que debía obedecer la santa ley de Dios. Y de esa manera, Él es nuestro ejemplo. ¡Qué maravilla! Él obedeció no como divino, sino como ser humano. Y aquí tiene mucho que ver para nuestra salvación. En Juan 4:2 dice, en primera de Juan 4:2, en esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo venido en carne es de Dios. Maravilloso. Pero nuestras creencias o la forma que nos han enseñado, tendemos a creer que Jesús vivió, que Jesús era Dios aquí en la tierra. Era Dios, pero Él no vivió como Dios, Él vivió como hombre. Entonces, esto, por el Espíritu de Dios, por su gracia, podemos entenderlo y podemos vivirlo. En 2 de Juan 7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Solamente Dios, solamente su Espíritu nos puede hacer entender de que el Señor Jesús vivió, obtuvo la victoria como hombre. Y aquí una parte muy bonita que nos dice que eso es lo que nos hace falta, mucha falta a nosotros. ¿Por qué? Porque Satanás pone en nuestras mentes todo esto para dudar del Señor Jesús. Dice, parece que estáis distantes de Jesús y pensáis que Él se ha retirado de vosotros, pero sois vosotros los que os habéis separado de Él. Él está esperando vuestro regreso. Él aceptará el corazón contrito. Sus labios no han asegurado que Él está más dispuesto a dar el Espíritu Santo a los que le piden, que los padres dar unos buenos regalos a sus hijos. Eso pone Satanás en todas las mentes de los seres humanos. Les leo de nuevo. Parece que estáis distantes de Jesús y pensáis que Él se ha retirado de vosotros, pero sois vosotros los que os habéis separado de Él. Él está separado, Él está esperando vuestro regreso. Él aceptará el corazón contrito. Sus labios nos han asegurado que Él está más dispuesto a dar el Espíritu Santo que los padres dar buenos regalos a vuestros hijos. Qué maravilla, mis hermanos, el Señor Jesús está dispuesto para ayudarnos. Lo malo que no sabemos ni pedir el Espíritu Santo. Dice que debemos de pedir el Espíritu Santo, pero el Espíritu de Jesús. Porque si no pedimos ese Espíritu, puede venir el Espíritu de Satanás y eso es terrible. Estamos heridos, manchados de pecado. ¿Qué haremos para ser sanados de la lepra? ¿Hasta dónde esté en vuestro poder hacerlo? Limpiad el templo del alma de toda contaminación y entonces mirad al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es nuestra solución para todo. Jesús quiere salvarnos, pero depende de nosotros. Dice, mi pueblo se perdió
porque le faltó conocimiento. Y el Señor Jesús dijo, la vida eterna consiste en que conozcan al Padre y que conozcan a Jesucristo, a quien el Padre ha enviado. Que Dios nos ayude en esta semana a conocer mejor al Señor Jesús, a acercarnos más a Él, pero acercarnos con confianza como a nuestro Dios, como a nuestro Salvador, como a nuestro Redentor, misericordioso, poderoso y grande, y listo para perdonar todos nuestros pecados. Todavía el tiempo de gracia no termina, pero algún momento va a terminar. Y si no lo hacemos ahora, qué triste que sería, porque vamos a lamentar. Y eso debe de preocuparnos, no solamente por nuestra familia, no solamente por el pueblo de Dios, por tanta gente que no sabe, que no conoce, que no ha escuchado esta maravilla que Dios tiene para el mundo. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, y una feliz semana. Amén. Ricardito, puedes empezar entonces. Amén, amén. ¿Me escuchan bien? Sí, Ya, perfecto. bien. Bueno, esta es la parte final de esta serie, José, parte 6. Así que va a estar muy interesante esta parte. Bien, vamos a orar, vamos a inclinar el rostro para dirigirnos al trono de la gracia. Querido Padre, que está en el lugar santísimo, en el santuario celestial, al lado del arca, le damos gracias porque podemos tener entrada al trono de la gracia en estos momentos. Ya ha pasado el sábado, gracias por un sábado más aquí en la tierra, amado Dios. Gracias por su paciencia, por su misericordia, porque no retarda su promesa como el mundo hoy en día la tiene por tardanza, sino que es tan paciente para con nosotros, queriendo que no nos perdamos, sino que procedamos a un verdadero arrepentimiento, procedamos a tener una entrega total de nuestras vidas hacia usted, procedamos a prepararnos en este tiempo que estamos viviendo profético. Amado Dios, gracias. Faltan palabras para agradecerle. Ayúdenos para hacer su voluntad, hacer lo recto, poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ha llegado el tiempo en que debemos entregarnos más. Hay un conflicto que se está desatando, que a través de la profecía podemos visualizar, podemos ver, los entendidos entenderán, donde ya ha llegado el momento para que todos nosotros podamos entregarnos 100% a su causa, a ser desinteresado para que podamos entregarnos totalmente, ya no amar las cosas de este mundo, lo material, cosas que nos estorben. Ayúdanos, Padre amante, para que nuestro corazón rebose de su presencia en nuestras vidas, a prepararnos para el derramamiento de su espíritu, que usted lo dará muy pronto y quiere que su pueblo esté preparado. Ayúdanos en esta preparación, Padre amante, perdona nuestra falta. Somos negligentes porque hubo un pueblo negligente en el pasado. Ayúdanos, Padre amante, a no caer en esa negligencia, en ese letargo, en ese adormecimiento en que está hoy día su pueblo. Podamos tomarnos del estandarte de la verdad y levantarlo para levantar todas las verdades que usted le ha dado a su pueblo, esos pilares, esa plataforma de la verdad, podamos mantenernos firmes ahora en este tiempo. Pedimos su espíritu que trabaje en nuestras vidas. Gracias, Padre, por su gran amor y misericordia para con nosotros. Y en esta hora pedimos su presencia. Un grupo de tus hijos nos hemos reunido alrededor del lugar santísimo, del santuario celestial, para pedir el pan que emana de allá, de preparación para este tiempo, porque lo pedimos todo, no por los méritos de nosotros, sino por los méritos que su Hijo amado, nuestro amado Señor Jesucristo, hizo por todos nosotros, esos méritos que Él puso su vida como garante y llevó la culpa de todos nosotros, pagando la deuda. Gracias, Padre.
porque nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén y amén. Bien, Amén. bien, hermanos Amén. queridos, este tema es maravilloso, tremendo que hemos llevado esta serie. Ojalá que puedan todos apreciarla, hermanos queridos. Hay grandes verdades encontramos ahí. Vamos a hacer un resumen, como los días de José, será la preparación del remanente, la parte número 6 y final. Voy a hacer un resumen de los temas que hemos ido llevando, hermanos queridos, un pequeño resumen. En la parte 1, en la parte número 1 de la serie, vimos que José fue sacado del seno familiar de su padre Jacob para ir al primer imperio de la tierra, Egipto. Dios permitió toda esa situación para que José pudiera llegar allá al primer imperio de la tierra que era Egipto. Dios también está sacando a su pueblo hoy día de todas partes, está llamando para que le sirva y pueda demostrar al mundo, al Dios verdadero, hermanos queridos, demostrar el carácter de Cristo ante este mundo, así como José fue íntegro y demostró el carácter, la gloria de Dios a través de su carácter, allá lo mostró en Egipto, esa firmeza, esa integridad. Y ahí en la parte 2 vimos también, la serie 2, características del carácter de José para llegar a Egipto. Ahí vimos las características. Número 1, era puro de corazón, así como dice Mateo 5 en la bienaventuranza, bienaventurados los limpios de corazón, los de puro de corazón, y heredarán el reino de Dios. Debemos tener esa característica, puro de corazón, hermano. Número 2, era activo. Él le gustaba servir. ¿Se fijan? Cuando su padre decía, anda, llévale comida a tus hermanos que están allá con las ovejas. Él tenía esa actividad, le gustaba servir, hermanos queridos, ser activo, se movía, no estaba nunca ocioso. Otra cualidad que debemos tener, hermanos queridos, en la obra médico-misionera también. Activo, hermano. Número 3, era alegre, nunca estaba amargado. ¿Se fija? Siempre estaba con una sonrisa y reflejaba esa alegría. Número 4, tenía seriedad en las cosas espirituales. En las cosas espirituales era serio, hermanos queridos. No dejaban que se burlaran de Cristo. Así también nosotros no debemos tomar el nombre de Dios en vano, hermanos queridos. Debemos tener seriedad en las cosas espirituales. José la tenía. Otra característica número 5 que tenía, firmeza moral ante la tentación. ¿Se acuerdan? Ante la esposa de Potifar, tuvo esa fortaleza moral para vencer esa tentación. Tenemos que pedir la firmeza moral en este tiempo, hermanos queridos, una de las características más. Otra característica número 6, escuchaba las enseñanzas de su padre. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a escuchar las enseñanzas de nuestro Padre Celestial? Oh, hermanos queridos, otra cualidad más. Número 7, se deleitaba en obedecer a Dios. He guardado tus dichos para no pecar contra ti. Me deleito en tus mandamientos, dice el libro de Proverbios, de Salmo, hermanos queridos. Tenemos que obedecer a Dios, deleitarnos en hacer la voluntad de Dios. Número 8, tenía integridad, hermanos queridos, en todo. Número 9, la benignidad, era templado, hermanos, manso. Número 10, tenía fidelidad, era fiel a los principios de Dios. No dejaba caer su hoja al suelo de los principios, hermanos queridos. Estaba siempre firme. Ahí, número 11, y la veracidad, la verdad estaba siempre en su boca. Qué maravillosas características que tenía José, hermanos queridos, y con todas esas características aprendidas de su padre, pudo ir a Egipto y mantenerse íntegro. Así también nosotros tenemos que mantener ahora nuestro carácter íntegro como el de José, porque estamos en el último imperio de la tierra y estamos viendo cómo está obrando este imperio que está
está restringiendo nuestras libertades, hermanos queridos. Qué tremendo, hermanos queridos. Ahí veíamos en la parte número 3 de la serie, vimos también los sueños de José, vimos el sueño del copero y del panadero. Ahí hay dos grupos, uno que fue ahorcado y otro que fue restaurado, hermanos queridos. Dos grupos, qué interesante, analizamos también a eso. Y la parte número 4, apartamos el sueño del faraón. 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y se apresura a hacerlo, cuando ahí José le revelaba la interpretación al sueño del faraón. Y ahí aplicamos 2 veces altar, fuimos a Primera de Reyes, fuimos también a Mateo, Jerusalén, 2 veces, y nos conectamos con Apocalipsis 14, ha caído, Babilonia, 2 veces. Las 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y se apresura a hacerlo, hermanos queridos. Qué tremendo. Y en la parte 5 hubo una gran hambre que analizamos ahí. Hicimos el paralelismo ahí con el último imperio de la tierra, cuando los pioneros, los portantorchas, toda esa gente que venía arrancando de Europa y se preparó, se embarcó, cuando oyó que había una tierra nueva a la cual ellos empezarían, y ahí decía el texto que la tierra se tragó el río, y así la iglesia pudo comenzar nuevamente en una nueva tierra con libertad de expresión, sin papa, sin esclavitud, sin persecución, hermanos queridos. Qué tremendo, glorioso, hermanos queridos. Y ahora en la parte 6 tenemos ahora la parte final. Y vimos también la vida de José, ilustra la vida de Cristo, hermanos queridos. Y eso es interesante. Fíjense, lo voy a leer, está en Patriarcas y Profetas, hermanos queridos, ahí en la página 2, en la página 200, en el capítulo 21, hermanos queridos, la página 244, voy a leer, es cortito esta parte, fíjense. La vida de José ilustra la vida de Cristo, la ilustra, ¿se fijan? Hay una semejanza. Fue la envidia la que impulsó a los hermanos de José a venderlo como esclavo. Esperaban impedir que llegase a ser superior a ellos. Y cuando fue llevado a Egipto, se vanagloriaron de que ya no serían molestados con su sueño y de que habían eliminado toda posibilidad de que estos se cumplieran. Pero su proceder fue contrarrestado por Dios y él lo hizo servir para cumplir el mismo acontecimiento que trataban de impedir ellos, sus hermanos. Ahora fíjense, de la misma manera, ¿cómo? De la misma manera, los sacerdotes y dirigentes en los días de Cristo, los judíos, sintieron celos de Cristo también y temieron que desviara de ello la atención del pueblo, ¿ve? Porque mucha gente seguía a Cristo. Le dieron muerte para impedir que llegase a ser rey, pero al obrar así provocaron ese mismo resultado. Mediante su servidumbre en Egipto, número 2, en Egipto, José se convirtió en el salvador de la familia de su padre cuando ellos llegaron allá a Egipto por el hambre, hermanos queridos. No obstante, este hecho no aminoró la culpa de sus hermanos. Asimismo, ahora, la crucifixión de Cristo por sus enemigos le hizo redentor de la humanidad, salvador de la raza perdida y soberano de todo el mundo. Pero el crimen de sus asesinos fue tan execrable como si la mano providencial de Dios no hubiese dirigido los acontecimientos para su propia gloria y para el bien de los hombres. Así como José fue vendido, hermanos queridos, a los paganos por sus propios hermanos,
Cristo fue vendido a sus enemigos más enconados por uno de sus discípulos, Judas. José fue acusado falsamente y arrojado en una prisión por su virtud, por su integridad. Asimismo, Cristo fue menospreciado y rechazado porque su vida recta y abnegada reprendía el pecado, aunque no fue culpable del mal alguno, fue condenado por el testimonio del testigo falso. Fue condenado por el testigo falso, así también el remanente también va a pasar en ese paralelismo también, hermanos. Seremos acusados, tratados, hermanos, de terroristas, tratados de que no confiamos en el sistema, y así vamos a ser calumniados, así como José fue calumniado por su integridad, hermanos queridos, por su culto verdadero al Dios de los cielos, así como Cristo también fue también calumniado, hermanos queridos, por su integridad. La paciencia y la mansedumbre de José bajo la injusticia y la opresión, el perdón que otorgó espontáneamente a su noble benevolencia para con sus hermanos inhumanos. Representa la paciencia sin queja del Salvador en medio de la malicia, hermanos queridos, y el abuso de los impíos, y su perdón que otorgó no solo a sus asesinos, sino también a todos los que llegasen a él confesando sus pecados y buscando el perdón. José vivió 54 años después de la muerte de su padre. Alcanzó a ver a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. Qué tremendo, hermanos queridos. Ahí tenemos que José ilustra la figura de Cristo, hermanos queridos. Ahora, hay unos puntos muy interesantes que tratamos ahí, hermanos queridos. Fíjense, José recordó sus sueños y las escenas del pasado se presentaron vivamente ante él. Su mirada al examinar al grupo, ahí vimos un examen, vimos que esto representa el juicio de los vivos también, hermanos queridos, porque José ahora quiere ver si sus hermanos, aquí está representando de alguna manera a Cristo como juez que viene a investigar, viene a examinar, como lo dice Mateo 22, ahí el que nos tenía vestido de boda, se dijan, y Dios bajó a investigar para ver quién tenía el vestido de boda, y halló a uno que no tenía el vestido de boda, no tenía el carácter de Cristo, no tenía la justicia de Cristo. Esa es la obra que Dios está haciendo hoy en día, hermanos queridos, en este juicio de los vivos que ya ha comenzado. Qué interesante, estamos en esta hora del juicio de los vivos, estamos siendo examinados, estamos siendo investigados, estamos siendo explorados, hermanos queridos. Por eso José hace aquí una obra de Cristo, el juicio de los vivos. José deseaba saber si todavía tenían el mismo espíritu y los probó, dice ahí. Durante los años en que José había estado separado de sus hermanos, durante los años, 22 años, hermanos queridos, estos hijos de Jacob habían cambiado de carácter, habían sido, fíjense la palabra ahí, habían sido, esto erais alguno, habían sido pasado. Dice ahí, habían sido envidiosos, número 1, turbulentos, número 2, engañosos, número 3, crueles, número 4, vengativos, número 5, pero ahora, al ser probados por la adversidad, hermanos, fíjense, nosotros estamos siendo probados por la adversidad. ¿Acaso no hay una adversidad global hoy en día? ¿No la estamos viviendo esa adversidad? Muchos estamos temerosos de lo que va a pasar en esa guerra, en ese conflicto, y hoy día, hermano, la gente sufre, desfallece por las cosas que están sucediendo. Hoy día Dios tiene que probarnos, hermanos queridos, en la adversidad,
Ahora en la adversidad vamos a saber qué somos. Hermanos queridos, ¿seguimos siendo crueles o seguimos siendo, hermanos queridos, pacientes ahora, desinteresados? Oh, hermanos, Dios está haciendo esa obra ahora para ver, hermanos queridos, Él en la adversidad, en la crisis, en la aflicción, debemos demostrar nuestro carácter como lo demostró José ahí en el primer imperio. Y nosotros en el segundo imperio tenemos que mostrar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, si realmente hemos cambiado, si realmente, hermanos queridos, tenemos el carácter de Cristo en esta adversidad global en que estamos viviendo. Tremendo, hermanos queridos. Dice, en la adversidad, en la aflicción, se mostraron desinteresados, ¿ve? Fieles. Esto tenemos que sacar ahora en este tiempo de nuestro carácter, hermanos queridos. Ser fieles, desinteresados en la crisis, en la aflicción, el uno a otro, consagrados. Número 3, tenemos que ser consagrados a nuestro Padre Celestial, sujeto a la autoridad de Dios. Eso es lo que Dios tiene que ver. Estamos en el juicio de los vivos, hermanos queridos. Lo entienden, lo comprenden. Todo está aquí en José. Hay grandes verdades enterradas por siglos, pero serán descubiertas por el escudriñador diligente. Estamos en esta adversidad y va aumentando la presión cada día, hermanos queridos. Tremendo. De ahí en 1 Corintios, cuando decía Pablo, esto erais algunos, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, hermanos queridos. Hemos sido lavados, número 1, hemos sido justificados, estamos en santidad. Oh, hermanos queridos, ellos reconocían, los hermanos de José, que Dios había visto su pecado. Reconocían, tenemos que reconocer ante los pies, ante las rodillas, ante nuestro Padre Celestial, hermanos queridos, cada día. Otro punto interesante, Judas se ofreció como garante de su hermano, comprometiéndose a aceptar la culpa. Judá, la culpa para siempre si no devolvía a Benjamín a su padre. Oh, hermanos queridos, qué tremendo aquí. Judá se ofreció como garante, hermano, como sustituto de su hermano, comprometiéndose a aceptar la culpa, toda la culpa. Y nuestro amado Señor Jesús se ofreció como sustituto por nosotros, como garante, hermanos queridos, se puso para llevar la culpa de todos nuestros pecados ahí en la cruz del Calvario, hermanos queridos. Nosotros merecíamos morir, pero Cristo se puso en medio, se ofreció por todos nosotros, hermanos queridos. Qué maravilloso. Otro punto interesante, cuando todos estaban sentados ahí a la mesa, cuando José los invitó, dice, se sorprendieron ellos, los hermanos, al ver que estaban dispuestos en orden exacto conforme a su edad, del mayor al menor. Ahí hay una iglesia en orden. Ahí en 1 Corintios 14:40, la iglesia hay orden, hermanos queridos. No hay desorden en la iglesia de Satanás. Hay desorden, grito, brulla. Pero aquí en la iglesia de Dios se hace todo con orden. Y más dice Habacuc 2:22, calle toda la gente porque Jehová está en su santo templo, hay reverencia, hay silencio ahí. Ahí están las características de la iglesia verdadera, hermanos queridos, que hablamos y conectamos muchas cosas ahí. El número 12 representa las 12 tribus, los 12 apóstoles, las 12 estrellas, las 12 varas que eran puestas ahí en número 17 alrededor del arca de la alianza. 12 verdades que el Señor le ha dado a su pueblo en la plataforma de la verdad. Qué glorioso, hermanos queridos. Tremendo. Después otro punto interesante, José estaba satisfecho, José había visto en sus hermanos los frutos verdaderos del arrepentimiento, José.
Cristo quiere estar satisfecho en el lugar santísimo. Cuando Él diga, hecho es, se cierre la gracia, Cristo, nuestro amado sumo sacerdote, va a quedar satisfecho porque va a ver en sus hijos, los sellados, hermanos queridos, los frutos de ese verdadero arrepentimiento. Ahí en Gálatas 5, versículo 22, 23, vimos los frutos del Espíritu Santo: mensadumbre, templanza, longanimidad, paciencia. Ahí están los frutos que deben llevar los hijos de Dios, hermanos queridos, para demostrar al mundo la gloria de Dios. Tremendo. Otro punto más. Ahora José dijo, ahora yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, no temáis, no es pese de haberme vendido, les dijo a sus hermanos, no pese haberme vendido. Yo soy, no temáis. ¿Recuerdan un versículo ahí en Mateo? Hermanos queridos, cuando Cristo siempre se presentaba diciendo, yo soy, no temáis, no estén tristes. Son las mismas palabras de Cristo en José, hermanos queridos. Dice, no temáis por haberme vendido, porque acá, otra palabra interesante, porque para preservación de vida, me envió Dios delante de vosotros. Y también aquí se conecta un versículo en San Juan 3:16, ahí, hermanos queridos, porque de tal manera amó Dios al mundo, ahí está la palabra, envió Dios al mundo a su Hijo, para que todo a quien Él crea no se pierda, mas tenga vida, ahí está la otra palabra, eterna. Para preservación de vida eterna, Dios envió a su Hijo unigénito, para que todo a quien Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué maravilloso, hermanos queridos. Todo está aquí, hermanos queridos, en Patriarca y Profeta, el capítulo 21. Léanlo, hermanos queridos. Hay verdades ocultas ahí, tremendas. También otro punto interesante, y después sus hermanos hablaron con él, con José, se reunieron y hablaron con José aparte y confesaron humildemente su pecado y le pidieron perdón a José. Eso faltaba. Se reunieron, se agruparon ellos y fueron ante José y le hablaron y confesaron humildemente su pecado y le pidieron perdón. Durante mucho tiempo habían sufrido ansiedad por el remordimiento, hermanos queridos, y ahora se regocijaban después que José, al ver que José estaba vivo, hermanos queridos. Qué tremendo, hermanos queridos, cuando callamos un pecado, vivimos toda una vida con ese pecado por haberle hecho daño a alguien, hermanos queridos, o haber cometido algún error. Mucha gente a veces está paralizada por años por ese pecado que nunca confesó ni reconoció. Oh, hermanos queridos, no caigamos en ese sufrimiento como estos hijos de Jacob tuvieron 22 años ocultándole tanto a su padre todo, y ellos sufrían ahí con ese remordimiento y esa ansiedad. Oh, hermanos queridos, pero el encuentro ahí se regocijaron, hermanos queridos, descansaron de ese remordimiento, de esa culpa. Y ahí vimos en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 al 10, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado. Tenemos a nuestro abogado, tenemos al Paracleto, el que intercede por nosotros. Ahora quedaba otro acto de humildad en la cual ellos, los hermanos de José, otro acto de humillación, era confesar a su padre el engaño y la crueldad que durante tantos años habían amargado la vida de su padre Jacob y la de ellos.
también ante su padre, hermanos queridos, confesaron y le pidieron perdón. Ahí está la iglesia restaurada, siendo restaurada, hermanos queridos, siendo humilde, hermanos queridos. Tenemos que ser esa iglesia ahora en este tiempo. Muy pronto el padre y los hijos con su familia, sus rebaños, aquí está el segundo éxodo. Recordemos que el primer éxodo, cuando los 10 hermanos de José llegan a Egipto, hermanos queridos, a comprar trigo ahí. Ese fue el primer éxodo. Segundo éxodo, viene toda la familia, Jacob y todos sus hijos, sus asistentes, se pusieron en camino hacia Egipto para ir allá. Ese es el segundo éxodo. Egipto, sin embargo, ofrecía, esto interesante, ofrecía las condiciones para el cumplimiento del propósito divino. Dios le había hablado a Jacob en sueño a que fuera a Egipto, porque él tenía ahí un plan para todos ellos, hermanos queridos. Y así Jacob fue con toda su familia a vivir a Egipto temporalmente, hermanos queridos. Por eso dice que ahí se les ofrecía allí un sector del país, pero aparte, bien regado y fértil, con todas las ventajas necesarias para un rápido aumento de la población de ellos. ¿Se fijan? Y ese lugar era Gosén. Ellos iban al imperio, al primer imperio de la tierra, pero Dios había apartado un lugar fuera de la ciudad, del imperio, podríamos decir, fuera de la ciudad, hacia el campo, porque este era un lugar fértil, un lugar verde, donde habían árboles, no sequía, donde ellos podían instalarse ahí, hermanos queridos, y ser un pueblo peculiar, ser un pueblo apartado. Por eso Dios también nos hace el llamado también a salir de las ciudades, hermanos queridos, y nos ha dado también un Gosén, una tierra fértil que busquemos, donde seamos un pueblo peculiar, separado, para llevar las buenas nuevas del último mensaje de misericordia para la tierra. Ahí. All right. Otro punto más, ese lugar les permitiría seguir siendo un pueblo distinto, ¿ves? Separado, número 2, y sirviera para impedirle, ¿para qué iba a servir ese lugar? Para impedirles que participaran en la idolatría de Egipto, en las tradiciones de Egipto, en la Trinidad de Egipto, porque se adoraba a Horus, Siris, hermanos queridos, Horus, Siris, ¿y cuál era el otro? Había una Trinidad ahí, Horus, número 1, Iris, Osiris, y el otro no me acuerdo, hermanos queridos, pero eran 3 dioses paganos ahí, para impedirle que participaran en la idolatría o del paganismo de Egipto. Se deja ese lugar, así también si tenemos un terreno afuera de las ciudades, eso va a servir para preparar nuestro carácter, hermanos queridos, y para impedir que nosotros, hermanos queridos, las ciudades, impedir que seamos afectados por la apostasía de las ciudades, por el paganismo de las ciudades y por las costumbres mundanas de las ciudades. Gosén iba a servir un lugar de preparación para su pueblo. Al llegar a Egipto, la compañía, ¿ve? Era un grupito, la compañía se dirigió a la tierra de Gosén. Oh, qué maravilloso. Cuando José divisó la llegada de los viajeros, no pudo ya reprimir el amor que sentía, hermanos queridos, los recuerdos de abrazar a su padre, cuyos anhelos había sofocado durante tantos largos años. Saltó de su carro y corrió a dar la bienvenida a su padre Jacob y se echó en su cuello, le abrazó, hermanos queridos, y fíjense en estas palabras, olvidó en ese momento al saltar de su carro, al correr, olvidó
el esplendor de su ambiente y la dignidad de su posición en la cual el faraón lo había puesto. Fíjense qué interesante, aquí hay un mensaje. Olvidó el esplendor, hermano, toda la autoridad que le dio ahí, el segundo, el faraón le dio como segundo gobernante del imperio ahí, se olvidó de su ambiente y la dignidad de su posición. No le llama, aquí hay un paralelo en Filipenses capítulo 2, del 6 al 9, dice que no estimó en ser igual a Dios, Cristo, sino que se despojó de su esplendor que tenía con su padre, se despojó de su ambiente y de la dignidad y de la posición que tenía ya Cristo con su padre, hermano querido. Ahí está el paralelismo. Qué maravilloso, hermano, oculto ahí. José es una figura de Cristo, hermanos queridos. Qué maravilloso, hermanos queridos. Ahí está. José se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello bastante ahí al abrazar a su padre. Entonces Jacob dijo a José, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro, pues aún vives. Oh, hermanos queridos, qué tremendo. Y Cristo se abrazó sobre su padre. Acuérdense que Cristo dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero cuando salió victorioso de la muerte, ahí se presentó ante su Padre, allá, hermanos queridos, y le mostró su sacrificio, hermanos queridos, del triunfo que y venció a la muerte, hermanos queridos, y al pecado. Qué tremendo, hermanos queridos. Otro punto interesante, José llevó, miren qué interesante aquí, José llevó a 5 de sus hermanos para presentarlos a Faraón y para que se les diera la tierra en que iban a establecer sus hogares, que era Gosén. Ahora, fíjense, la gratitud hacia su primer ministro, José, la gratitud que tenía el faraón hacia su primer ministro, José, induciría al monarca, al faraón, a honrarlos con nombramiento a esos 5 hermanos para ocupar cargos oficiales. ¿Se fijan? Por esa gratitud, el faraón quería darle cargos para que ellos ocuparan ahí en el imperio cargos oficiales. Pero fíjense ahora, pero José, leal al culto verdadero de Jehová, leal al culto de Jehová, hermanos queridos, trató de salvar a sus hermanos de las tentaciones a que se expondrían en una corte pagana, idolátrica, religiosa. Oh, hermano, aquí hay un mensaje también. Hermanos queridos, Dios está tratando, hermano, también así como José, que seamos leal al culto del Dios verdadero, hermanos queridos. Así también el Señor, Dios Todopoderoso, desea que seamos leales al culto del Dios Todopoderoso. Y está tratando el Señor de salvar a su pueblo por la gracia que nos está dando, hermanos queridos, que le ha dado gran luz a ese pueblo, de salvar a su pueblo de las tentaciones a que se expondrían en una corte pagana, política, religiosa de estos últimos días que estamos viviendo. Pero lamentablemente la iglesia está unida al poder político y religioso. Vean lo que está haciendo Ben Carson ahí. Hermano, Bercanzo está callando, no dice nada. ¿Qué está pasando? Y hay un adventista el 7º día que Dios le ha dado gran luz. Dios lo ha puesto ahí, pero ¿qué está haciendo? Está dejando que el poder político religioso se unan, que la iglesia y el Estado se unan y no alza la voz. Oh, hermanos queridos, Dios nos está mostrando. Oh, está tratando de salvar a su pueblo, hermanos queridos. En su primer saludo a José, Jacob habló
como si con esta conclusión jubilosa de su largo dolor y ansiedad estuviese listo para morir. Pero todavía se le otorgaron, hermanos queridos, 17 años se le otorgaron en el quieto retiro de Gosén. Estos años fueron un feliz contraste con lo que los habían precedido. Recuerden que cuando José fue vendido fue a la edad de 17 años. Ahora, ¿qué hace el Dios Todopoderoso? Le devuelve 17 años más para estar con José ahí en la tierra de Gosén y disfrutar a su hijo, hermanos queridos. Qué tremendo cómo el Señor restaura las cosas maravillosamente. Jacob vio en sus hijos vio evidencias de un verdadero arrepentimiento. Vio a su familia rodeada de todas las condiciones necesarias para convertirse en una gran nación, y su fe se afirmó. Por fin todos los hijos de Jacob se reunieron alrededor de su lecho de muerte. Jacob llamó a sus hijos y dijo: juntaos a mí. Ahí hay en mi iglesia, Jacob junta a sus hijos ahí antes de morir y le dice: escuchad a vuestro padre Israel. Así también Dios, nuestro Padre, que intercede en el lugar santísimo, dice Mateo 24:31, Dios juntará a sus escogidos desde los 4 ángulos de la tierra, hermanos queridos, y ya lo está juntando a ese pueblo, así como Jacob juntó a sus hijos, hermanos queridos. Qué tremendo, qué glorioso, hermanos queridos. Ahora fíjense, el espíritu de inspiración se posó sobre Jacob y se presentó ante él en profética visión. El futuro de sus descendientes, ahí, hermanos queridos, y que dice segunda de Pedro 1, capítulo 1, vamos a segunda de Pedro, capítulo 1, mire qué interesante ahí. Segunda de Pedro, hermanos queridos, el capítulo 1, dice ahí: vino el espíritu de inspiración, vino a su padre ahí para profetizar sobre sus hijos, hermanos queridos. En segunda de Pedro, el capítulo 1, versículo 20, dice ahí: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, así como Jacob, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vino el espíritu de inspiración, y ese espíritu de inspiración lo conectamos, hermanos queridos, en Apocalipsis, lo encontramos ahí en Apocalipsis 19:10. El Señor le ha dado a su iglesia el espíritu de inspiración, hermanos queridos. Ahí lo dice, hermanos queridos, Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies, Juan, aquí, para adorar, cuando se le aparece el ángel, y él me dijo, el ángel Gabriel: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahí está también, es el espíritu de la profecía, y está también en Apocalipsis 22, versículos 8 y 9. Yo, Juan, soy el que oyó, dije, el que oyó, escuchó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto en visión, me postré para adorar a los pies del ángel, en este caso el ángel Gabriel, que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, el ángel Gabriel: mira, no lo hagas, Juan, porque yo soy consiervo tuyo
de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, solo adora a Dios, ni el ángel se dejó adorar por Juan, hermano querido. Qué interesante. El ángel le dijo, solo adora a Dios. Oh, hermanos queridos, ahí está el paralelismo, hermanos queridos, el espíritu de la inspiración, hermanos, profética. Se la dio a Isaac, Abraham, Isaac, Jacob y Moisés, hermanos queridos. Ahora, miren qué interesante, el sacerdocio, número 1, fue otorgado a Leví, ahí en esa inspiración, a la tribu de Leví. El reino y las promesas mesiánicas del Mesías a Judá, porque de la tribu de Judá vendría el Mesías, hermanos queridos, y tenía una doble porción ahí, y la doble porción de la herencia de la vida eterna estaba en José, que representa los 144,000, hermanos queridos. Qué maravilloso, como punto número 3. Las más altas bendiciones de la primogenitura se transfirieron a la tribu de Judá. El significado del nombre quiere decir alabanza. El león, rey de la selva, es símbolo apropiado de la integridad de la cual descendió David y del hijo de David, Shiloh, el verdadero león de la tribu de Judá, a quien todos los poderes se inclinarán, todas las naciones se inclinarán, todos los poderes, finalmente a quienes todas las naciones rendirán homenaje, se inclinarán. Acuérdense que José es una figura de Cristo y todos se fueron a inclinar ahí a José, hermanos queridos. Y fíjense lo que dice Filipenses, el capítulo 2, versículos 9 y 11, 9 al 11, hermanos queridos. Fíjense el paralelo ahora. Filipenses, el capítulo 2, hermanos queridos, versículo 9, ahí, Filipenses dice ahí, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, se incline toda rodilla de los que están en los cielos, allá los ángeles, los demás mundos, y acá en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el paralelismo, hermanos queridos. Todo está oculto aquí. El amor de José hacia sus hermanos, otro punto interesante, era profundo, desinteresado, era generoso, sin prejuicio, caritativo y desprendido. Es el carácter que debemos tener. Y sin ahí, hermanos queridos, cuando José vio que se acercaba a su fin, hermanos queridos, cuando vio que se acercaba a su fin, que iba al descanso, llamó a todos sus parientes, aunque había sido tan honrado en la tierra de los faraones, Egipto no era para él más que el lugar de su destierro, y lo último que hizo fue indicar que había echado su suerte con Israel. Sus últimas palabras fueron: Dios ciertamente os visitará y os hará subir de aquí y llevarlos a la tierra donde fluye leche y miel, a la Canaán, promesa que le juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dijo José: Dios ciertamente os visitará. Y murió José de edad de 110 años, hermanos queridos. Y fíjense que algo interesante, aquí ellos fueron peregrinos, hermanos queridos, ellos fueron extranjeros ahí, ellos estuvieron temporalmente ahí, pero mire lo que dice el libro de Hebreos, el capítulo 11, sobre aquellos, hermanos queridos, sobre aquellos, cómo vieron
y vivieron ahí, hermanos queridos. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos y creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros, ¿ve? Peregrinos sobre la tierra, porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscaban una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, la Nueva Jerusalén. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Se diga, fueron peregrinos, hermanos queridos, aquí en la tierra, extranjero, pero fíjense lo que dice Filipenses ahí, el capítulo 3, hermanos queridos, versículo 20, es lo que debe predominar en nuestro corazón. Estamos aquí, somos peregrinos, hermanos queridos. Dice aquí, más nuestra ciudad y debe ser que somos peregrinos aquí, hermanos queridos, somos extranjeros los que hemos aceptado a Cristo como su Salvador. Y Él nos llevará a la nueva Jerusalén. Oh, hermano. Ahora, hermanos queridos, ahora vamos a leer, vamos a ir a Génesis. Ahora, hermanos queridos, vamos a Génesis 47 ahí. Los quiero llevar ahí a Génesis, lo dejé para último, para esta parte final, hermanos queridos, donde entramos. Recordemos, hermanos queridos, que ya José murió, dice que Dios iba a visitar a su pueblo. Esto es interesante, hermanos queridos. Y vemos que ese pueblo, ahí, hay una profecía, ahí en Génesis, antes de volver a Génesis 47, quiero llevarlos a Génesis, el capítulo 15, el versículo 13. Dios le había dado una profecía a Abraham, hermanos queridos. Ahí en Génesis el capítulo 15, el versículo 13, ahí dice, ahí, entonces Jehová dijo a Abraham, aquí le dice a Abraham, palabra de Dios, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, esto es en Egipto, y será esclava, ¿ve? En Egipto allí, y será oprimida 400 años, oprimida. Ahora vamos a Génesis, hermanos queridos, Génesis 47, ahí en el tiempo de las vacas flacas, hermanos queridos, cuando empezaron a correr los primeros años ahí. Voy a leer Génesis 47, versículo 13, escuchen bien. No había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán, número 2. ¿Se fijan? Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José, fíjense en esa palabra, recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto, ahí en el imperio, en la ciudad, y en la tierra de Canaán también, por los alimentos que de él compraban. Y metió José el dinero en casa del faraón. ¿Se fijan? Mire qué interesante. El primer punto de este nuevo orden mundial lo estamos viviendo acá en el paralelismo. Hoy día, hermanos queridos, el faraón moderno, hermanos queridos, que es la élite, la que ellos se consideran esos globalistas, hermanos queridos, están metiendo ahí todo el dinero, ahí, hermanos queridos, recogiendo todo el dinero, ahí se está recogiendo. Hoy día hay un impostor
que se está haciendo pasar por José y está recogiendo todo el dinero, hermanos, de todos los países, eliminar el dinero físico, el papel, para establecer una nueva moneda digital. Se está perdiendo el valor del dinero, hermanos queridos, y meterlo en la casa ahí de los globalistas, de los faraones modernos hoy en día. Acabado el dinero de la tierra, segundo paso, en Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto, toda la gente ahí en la ciudad, vino a José diciendo, danos pan, porque moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero. ¿Se fijan? Y José dijo, dad vuestros ganados ahora, vuestros ganados, y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. Ahora esas cosas más valiosas que tenían el ganado, hoy en día las cosas materiales como el auto, o todas esas cosas, el mejor televisor, todas esas cosas materiales de valor, hoy día, hermanos queridos, se están recogiendo por tener, es el segundo paso al cual debe venir, hermanos queridos, y entregarlo todo. Todas las empresas están tomando todo eso, el control, hermanos queridos, de todo lo que tenemos y de todas nuestras cosas. Tercer paso, y José dijo, dad vuestros ganados y os daré por vuestro ganado si se ha acabado el dinero. Versículo 17, y ellos trajeron sus ganados, sus cosas materiales a José, y José les dio alimento por caballo, por el ganado, por el auto, ahí, hermanos queridos, por todas esas propiedades que habían ganado, hermanos queridos, 3, 4, 5 autos, lo que tenga, el mejor televisor, la mejor cosas, los mejores relojes y todo eso, y lo entregaron por el ganado de las vacas y por el asno, y los sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. El Estado se está apropiando de todas nuestras cosas, hermanos queridos, poco a poco. Versículo 18, acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron, no encubrimos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se ha acabado, pero también, número 2, el ganado ya es de nuestro Señor. Nada ha quedado delante de nuestro Señor. Solo dice, sino nuestro cuerpo y nuestra tierra, nuestro cuerpo y nuestras propiedades, porque moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra. Cómpranos ahora, le dice la gente ahí. La propia gente va a adquirir la marca de la bestia por alimento, hermanos queridos. No podrás comprar y vender. Solo todo aquel que tenga la marca de la bestia se va a vender a este nuevo orden mundial, hermanos queridos. Y aquí se están vendiendo, hermanos queridos. Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan y seremos nosotros, nuestra tierra, y siervos de Faraón, y danos semilla para que vivamos y no muramos y no sea que asolada la tierra. Danos semilla. Y el nuevo orden mundial o la Agenda 2030 propone un sueldo global para todos. ¿Ve? Ellos van a tomar nuestras propiedades y nuestro cuerpo, porque con la marca de la bestia va a ser entregado eso. Y la decisión, hermanos queridos, viene muy pronto. Esto es de a poco, vamos entrando a ese control total, hermanos queridos. Dios nos está hablando, hermanos queridos. Y entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno su tierra, porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser de Faraón. Ahí está la marca, la bestia. Ellos se dejaron marcar para poder comer, hermanos queridos, y tener acceso al nuevo sistema. Oh, qué tremendo, hermanos queridos. Y fíjense, el versículo 21, y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro territorio de Egipto.
y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades de 5 minutos de la Agenda 2030, las ciudades de 15 minutos que se cerrarán, hermanos queridos, serán controladas. La hizo pasar desde un extremo a otro territorio de Egipto. Y solamente la tierra de los sacerdotes, de los sacerdotes católicos, hermanos queridos, de todo esto no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración del faraón y ellos comían la ración que el faraón les daba, por eso no vendieron su tierra. ¿Ve? Aquí hay un control, solo unos pocos van a tener el control, se diga, y van a tener acceso ellos a la mejor alimentación, pero el resto van a ser controlados. Qué tremendo, hermanos queridos, cómo se cumple eso. Ahí están los pasos del nuevo orden mundial. Pero vamos a ver qué dijo la mensajera, hermanos queridos. ¿Qué dijo la mensajera, hermanos queridos? Pero antes de entrar a esa cita, a ver, o vamos a leer esa cita mejor, hermanos queridos, que está en Testimonios para los Ministros. Escuchen bien, pongan atención en esta cita. No se duerman, pongan atención. Dice, la palabra de Dios nos advierte, como nos está advirtiendo ahora en Génesis 47, nos advierte que la vigilancia incesante es el precio de la seguridad. Solo por el sendero derecho de la verdad, el sendero derecho de la verdad y la justicia, podemos escapar al poder del tentador. Pero el mundo el mundo es entrampado, hermanos queridos, y está siendo entrampado y engañado. Ahí lo dice Jeremías 30, dice, hay de los que te guían, te engañan y tuercen el camino, dice ahí, hermanos queridos. Pueblo mío, los que te guían, te engañan y tuercen el camino. Oh, hermanos queridos, la habilidad satánica se ejerce ideando planes, y ahí hay un plan oculto, hermanos queridos, desde abajo. Dice, la habilidad satánica se ejerce ideando planes y métodos sin cuenta para realizar sus propósitos. La simulación, eso lo estamos viviendo, hermanos queridos, hay mucha simulación. La simulación ha llegado a ser un bello arte, ¿ve? Para estos agentes satánicos, y actúa a la semejanza de un ángel de luz, dice, y 1 Corintios 6 dice, estos son falsos apóstoles que se disfrazan como ángel de luz. Dice, a la semejanza de un ángel de luz, solo el ojo de Dios discierne sus planes para contaminar el mundo con principios falsos y ruinosos que externamente llevan la apariencia de la bondad. Fíjense, externamente, por fuera, llevan la apariencia de la bondad genuina. Trabaja para restringir, ahora escuchen esto, Satanás trabaja para restringir la libertad religiosa y para introducir en el mundo religioso una especie de esclavitud, una especie de esclavitud, una especie de esclavitud. Hermanos queridos, testimonios para los ministros, la página 366. Anoten esa página, tremendo. Eso lo estamos viviendo en estos momentos. Satanás está trabajando con todos sus secuaces para restringir la libertad religiosa, y lo estamos viendo en Estados Unidos, y para introducir en el mundo religioso, porque estaría unido con el poder político, una especie de esclavitud global, hermanos queridos. Tremenda cita. Las organizaciones y las instituciones, a menos que sean guardadas por el poder de Dios, trabajarán bajo el dictado de Satanás
y no lo estamos viendo el Consejo Mundial de Iglesia. Todos están trabajando para Satanás. Ahí la oficina de fe que fue puesta ahí en la Casa Blanca, hermanos queridos, todos trabajando en el plan satánico. Dice ahí, trabajan bajo el dictado de Satanás para colocar a los hombres bajo el gobierno de los hombres, ¿ve? De un gobierno global. El fraude y el engaño tendrán la semejanza del celo. Dice, por la verdad y por el progreso del reino de Dios. Cualquier cosa que en nuestras prácticas no sea tan claro como el día, pertenece a los métodos del príncipe del mal. Sus métodos son practicados aún entre los adventistas del séptimo día, como pretenden conocer más a fondo la verdad. Oh, hermanos queridos, esto se está cumpliendo. Ven Cárcel ahí, allá hay un adventista. ¿Qué está haciendo? Tremendo, hermanos queridos. Si los hombres, amonestación, si los hombres resisten las amonestaciones que el Señor les envía, llegan incluso a encabezar el mal proceder, tales hombres se arrogan el ejercicio de las prerrogativas de Dios, tienen la presunción de hacer aquello que Dios mismo no hace para tratar de controlar la mente de los hombres, introducen sus propios métodos y planes engañosos y falsos conceptos de Dios, debilitan la fe de otros en la verdad e introducen falsos principios que actuarán como la levadura para mancillar, corromper nuestras instituciones e iglesias. Y eso está pasando, hermanos queridos. Qué tremenda amonestación el Señor le da a su pueblo. Escrito está, hermanos queridos. Qué tremendo. Ahora, hermanos, quiero llevarlos ahora a esa profecía de Génesis 15, versículo 3. Ahora, pongan atención. El Señor le dijo a Abraham, ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya y servirá a los de allí y serán por ellos afligidos 400 años. Ahora, ellos no fueron afligidos 400 años, hermanos queridos. Miren, pongan atención. En Éxodo 12:40 dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Ahí lo dice Éxodo 12:40. Ahora, el apóstol Pablo también en capítulo 15 al 17 dice que desde el tiempo en que se hizo el pacto con Abraham hasta que se dio la ley en el Sinaí, pasaron 430 años. Desde que se hizo el pacto con Abraham, cuando salió de Ur de los Caldeos, ahí, hasta el Sinaí, hermanos queridos, cuando Dios da su ley, ahí están los 430 años, dice Pablo. Ahora, al juzgar por estos pasajes de las Escrituras, no hemos de entender, fíjense, no hemos de entender que los israelitas estuvieron en Egipto 400 años, no debemos entender eso, no son 400 años, hermanos queridos, escuchen bien. El tiempo que realmente pasaron en Egipto no pudo ser más que 215 años, eso es lo correcto, 215 años. Ahora, la Biblia dice que el tiempo que los hijos de Israel habitaron fue 430 años. Abraham, allí se hizo el pacto, Isaac y Jacob, antepasados de los israelitas, habitaron en Canaán. ¿Se fija? Habitaron en Canaán desde que Dios le da la promesa a Abraham hasta el monte, al dar su ley en el monte Sinaí. Ahí están los 430 años donde ellos habitaron, Abraham, Isaac y Jacob. El periodo de los 430 años principia
con la promesa dada a Abraham. Se dijo cuando se le ordenó salir de Ur de los Caldeos. Ahí parte, hermanos queridos, escuchen bien, ahí parten y empiezan a correr los 430 años hasta el Sinaí. Los 400 años, los cuales se refiere Génesis 15:13, principian más tarde, desde cuando le dio la promesa a Abraham, hermanos queridos. Más tarde, ¿cuándo? Obsérvese, tenemos que observar el periodo de los 400 años, no solo es una época de peregrinación ahí, sino también de aflicción. Se fija, dentro de los 430 años hay una época de peregrinación y también de aflicción ahí en Egipto. Se fija, ahora, este periodo principia, de acuerdo con las escrituras, 30 años más tarde. O sea, más o menos en el tiempo cuando Israel, el que era engendrado por la carne, que es Ismael, hermanos queridos, qué interesante, según la carne, ahí dice, este periodo, el de los 400 años, empieza de acuerdo con las escrituras 30 años más tarde, o sea, más o menos en el tiempo cuando Ismael, el que era engendrado según la carne por Agar, por la sierva, donde perseguía al que había nacido según en el espíritu, que es Isaac. Ahí lo dice Gálatas 4:29, hermanos queridos. ¿Se fijan? Ahí, hermanos queridos, son 215 años. ¿Se fija? Y después cuando salen de Egipto, llegan al monte Sinaí y se les da la ley. Ahí se terminan los 430 años, pero descontando 215 años que pasaron en Egipto desde que Ismael, hermanos queridos, según la carne por Agar, ahí perseguía al que era según el espíritu Isaac. ¿Se fijan? 215 años estuvieron en Egipto afligidos ahí. Esto es maravilloso, hermanos queridos. Ahora la historia se repite hoy. Fíjense, escuchen, pongan atención. Los peregrinos de Europa se embarcaron en el Mayflower, ¿se acuerdan? Con 102 peregrinos llegando a la nueva tierra en noviembre de 1620. Llegaron ahí, en el Mayflower, a las áridas costas del Cabo Cook. Ahora tenemos 1620, súmele 400 años. Se cumplieron en el año 2020 en su repetición. Y en el 2020 da inicio a la pandemia, hermanos queridos, a los encierros. Un periodo de aflicción comienza ahí, hermanos queridos, que comenzó. Ahora, sabemos que en 1798 empezó el tiempo del fin. Usted ahora súmele 215 años, nos da el 2013. 2013, ¿qué ocurrió ahí? Ahí subió el antepenúltimo papa de la profecía de Apocalipsis 17, Mario Jorge Bergoglio, un papa que surgió con un número cabalístico el 3 de marzo, el 13 de marzo del 03 del 2013, número cabalístico ahí, y vino con la agenda 2030, con la agenda Fratelli Tutti, con la agenda, hermanos queridos, alabado sea Dios, Laudato Si, hermanos queridos, para poner en escena la aflicción que estamos viviendo hoy en día, que posteriormente el último Papa, León XIV, toma ahora para seguir la agenda diabólica de Bergoglio. Tremendo, hermanos queridos. A 2013 inicia ahí y súmele 7 años, nos da el 2020 para comprobación. Qué glorioso. Dios es un Dios matemático, es un Dios de números que nos muestra la profecía a dónde estamos. 7 años, hermanos, comenzaron ahí. Los últimos 7 años terminan en el 2029 y mire cómo
estamos ahora con una guerra a punto de producirse con las demás naciones que va a traer angustia, va a traer aflicción, va a traer un cambio económico, porque todos los reyes de la tierra le tienen que entregar el poder y su autoridad a la bestia. Por una hora tienen que gobernar. Eso se nos viene un control total, hermanos queridos. La profecía se cumple ante nuestros ojos. Qué glorioso y maravilloso, hermanos queridos. Esto es para dar gloria a Dios. Voy a leer Patriarcas y Profetas, hermanos queridos, la página 346. La 346, hermanos queridos. Y recordemos que ahí en Éxodo capítulo 1 empezó ese periodo de aflicción. Ahí dice, hermanos queridos, versículo 6, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación murió, ¿ve? Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Así como está llena la tierra de los hijos de Dios en cada rincón de este mundo. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey. En el último imperio de la tierra se levanta ahora un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, así también los peregrinos llegaron ahí al último imperio de la tierra, crecieron, llegaron a ser el árbol de la libertad, fueron muriendo los pioneros, fueron llegando otra generación y otra generación, y llegó un nuevo rey que empezó a esclavizar al pueblo, a oprimirlo, derriba las torres gemelas, empezaron leyes de restricción, hermanos queridos, y empezaron a atacar la segunda enmienda, a derribarla poco a poco, y hoy día está casi totalmente derribada por el nuevo faraón, que hoy día está reinando, un faraón altivo, hermanos como Nabucodonosor, que se cree, hermanos queridos, rey. Tremendo. Aquí que el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, decía el nuevo faraón, para que no se multiplique y acontezca que viendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pintón y Rameses. Pero cuando más los oprimían, tanto más multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre. Hacer barro y ladrillo en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras ahí de la hembras, una de las cuales se llamaba Cifra y otra fue, les dijo, cuando asistas a las hebreas en sus partos, de ahí el sexo, si es hijo, matarlo, y si es hija, entonces viva, porque ellos habían escuchado de un libertador. Así también del oriente lo atemorizarán. Verán el fuerte clamor ahí de la venida de Cristo, lo van a atemorizar aquellos, hermanos queridos, aquella coalición global. Se presentará el rey de reyes y destruirá a todos estos, hermanos queridos, y su pueblo será libertado. Así también ellos esperaban un libertador, hermanos queridos, por eso el rey mandaba matar a los niños de 2 años. Pero dice ahí que las panteras no siguieron ese acuerdo. Oh, hermanos queridos, ahí estamos en el nuevo faraón, nos está afligiendo, oprimiendo, hermanos queridos, con las nuevas leyes globales que se están estableciendo. Tremendo. La página, voy a leer, 346, ahí, de Patriarcas y Profetas, 346, hermanos queridos, 346.
Durante la esclavitud en Egipto, muchos de los israelitas habían perdido en alto grado, fíjense, habían perdido muchos de los israelitas, hoy día también muchos los del pueblo de Dios, estoy haciendo el paralelismo, adventistas del séptimo día, han perdido en alto grado el conocimiento de la ley de Dios y habían mezclado los preceptos divinos con costumbres y tradiciones paganas. Esto es un paralelo. Dios los llevó al Sinaí y allí con su propia voz proclamó su ley. Oh, hermanos queridos, pero ¿qué hicieron ellos cuando Dios proclamó su ley ahí? Después terminaron adorando un becerro de oro, hermanos queridos. Qué tremendo, hermanos queridos. Al pie mismo del Sinaí empezó Satanás a ejecutar sus planes para derribar la ley de Dios y continuó así la obra que había iniciado en el cielo. Durante los 40 días que Moisés pasó en el monte con Dios, Satanás se ocupó en sembrar la duda, la apostasía y la rebelión. Mientras Dios escribía su ley para entregarla al pueblo de su pacto, los israelitas, negando su lealtad a Jehová, pedían dioses de oro cuando Moisés regresó de la solemne presencia de la gloria divina con los preceptos de la ley a la cual el pueblo se había comprometido a obedecer, halló a este en actitud de abierto desafío y rebelión a los mandamientos de esa ley, adorando una imagen de oro. Una imagen de oro que dice Daniel, conectémoslo con Daniel capítulo 3, allá hay una imagen de oro también, toda de oro, y que hizo Nabucodonosor, mandó a tremendo, glorioso para los entendidos. La página 388 de Patriarca y Profeta, hermanos queridos, voy ahí, 388. Pero si el pacto confirmado a Abraham contenía la promesa de la redención, ¿por qué se hizo otro pacto en el Sinaí? Durante su servidumbre, el pueblo había perdido en alto grado el conocimiento de Dios y de los principios del pacto de Abraham. Al libertarlos de Egipto, Dios trató de revelarse su poder y su misericordia para inducirlo a amarle y a confiar en él. Los llevó al Mar Rojo, donde perseguidos por los egipcios parecía imposible que escaparan para que pudieran ver su total desamparo y necesidad de ayuda divina. Entonces los libró, así se llenaron de amor y gratitud hacia él, confiaron en su poder para ayudarle, los ligó a sí mismo como su libertador de la esclavitud temporal, hermanos queridos. Hay una crisis, hay una tormenta en la cual viene avanzando, hermanos queridos. Tenemos que desarrollar una fe potente, hermanos queridos, para ser libertados. Qué glorioso, hermanos queridos. Tremendo, hermanos queridos. Y hay otra cita, hermanos queridos, en el deseado de toda la gente, el capítulo ahí, capítulo 51, para ir terminando este glorioso mensaje, hermanos queridos. Fíjense, hermanos queridos, estos son los últimos 7 años, hermanos queridos. El último jubileo en el 2029, hermanos, comienza el último jubileo. Recuerden la cita de primeros escritos ahí. Tremendo, hermanos queridos. El Señor está preparando un pueblo. Estamos en el juicio de los vivos. Veamos la guerra. Esa guerra no es por casualidad, hermanos queridos. Es profética. Es profética, hermanos queridos. Tremendo. Quiero llevarlos al deseado de toda la gente ahí.
el deseado de toda la gente ahí. El deseado de toda la gente, miren lo que dice ahí, hermanos queridos, la página 431. Miren lo que dice ahí. Ahora también estamos en la esclavitud, haciendo el paralelo también en la esclavitud del pecado. Fíjense, hermanos queridos. Todo aquel que rehúsa entregarse a Dios, el que rehúsa entregarse a Dios, está bajo el dominio de otro poder. No es su propio dueño. Puede hablar de libertad, pero está en la más ayecta esclavitud. No le es dado ver la belleza de la verdad, porque su mente está bajo el dominio de Satanás, mientras se lisonjea de estar siguiendo los dictados de su propio juicio, obedece la voluntad del príncipe de las tinieblas. Cristo vino a romper las cadenas de la esclavitud del pecado para el alma, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús se nos dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. El Señor necesita que nos entreguemos de todo corazón, hermanos queridos. La página 444 dice así: cada nación pagana ha tenido sus grandes maestros y sus sistemas religiosos que han ofrecido otros medios de redención que Cristo. Han apartado los ojos de los hombres del rostro del Padre y han llenado los corazones de miedo. Aquel que les había dado solamente bendiciones, su obra tiende a despojar a Dios de aquello que le pertenece por la creación y por la redención. Esos falsos maestros roban a sí mismos a los hombres. Millones de seres humanos están sujetos a falsas religiones en la esclavitud del miedo ayecto, de la indiferencia estolida, trabajando duramente como bestias de carga, despojados de esperanza o gozo o aspiración aquí y dominados tan solo por un sombrío temor de lo futuro. Solamente el Evangelio de la gracia de Dios puede elevar el alma. La contemplación del amor de Dios manifestado en su Hijo conmoverá el corazón y despertará las facultades del alma como ninguna otra cosa puede hacerlo. Cristo vino para crear de nuevo en el hombre la imagen de Dios, y cualquiera que aleje a los hombres de Cristo los aleja de la fuente del verdadero desarrollo, los despoja de la esperanza y el propósito y la gloria de la vida. Hermanos queridos, es un ladrón y robador. Qué tremenda cita, hermanos queridos. Gloria a Dios por este mensaje, hermanos queridos. Así hemos llegado al fin de esta serie, hermanos queridos. El Señor necesita que nos entreguemos de todo corazón. Ha llegado la hora, ha llegado el tiempo. Estamos en la cuarta generación, estamos en los últimos 7 años, ya van 3 años ya de opresión, hermanos queridos. Ahora estamos entrando a una guerra, no sabremos lo que pasará, pero debemos estar sometidos totalmente a la voluntad de Dios, así como José lo estuvo, así como Daniel lo estuvo, así como los grandes profetas estuvieron ligados estrechamente con el Hijo de Dios. Y en esta noche podamos reflexionar en toda esta serie, hermanos queridos. Vamos a orar. Querido Padre, que está en el lugar santísimo del santuario celestial. Gracias por esta serie, gracias por mostrarnos a través de José esas grandes verdades que usted tiene para nuestro tiempo. Ayúdanos a ser íntegros como José, a tener fuerza, fortaleza, morar en las tentaciones. Hermanos, querido Padre, ayúdanos para tener el carácter de Cristo en nuestra vida, reflejarlo en la hora de la adversidad que ya estamos viviendo, ahí donde debemos sacar el carácter que hemos reproducido
de nuestro amado Señor Jesús, así como José lo reprodujo allá en el primer imperio, podamos reproducirlo en el último imperio de la tierra. Gracias, Padre, en estas horas. Gracias porque lo pedimos no por los méritos de nosotros, sino por los méritos de su Hijo, el que nos amó, nos lavó de todos nuestros pecados con su sangre. Amén y amén.